Listo, muchachos, bienvenidos de nuevo al curso de análisis y diseño de algoritmos. Probablemente no sé cómo está la situación en el CIA. Si alguien está esperando cupo y ya lo liberaron, ojalá lo hayan tomado. Si no, tengo entendido que hasta la otra semana hay para hacer eso. El contenido de la clase de hoy, básicamente vamos a ver eficiencia algorítmica, notación Big O. Vamos a ver cómo es ese formato que le había dicho para los ejercicios del taller que componen el curso. Y en el caso específico de Java, vamos a ver algunos consejos y trucos para hacer que nuestros algoritmos, aún con la misma, digámoslo así, lógica, funcionen un poco más rápido. Probablemente algunos lo conozcan, otros no. Entonces vamos a partir de lo más básico de todo, nos vamos a volver a un curso de fundamentos de programación y nos vamos a preguntar qué es un algoritmo. Si vamos a la definición, nos dice que es un conjunto ordenado de instrucciones bien definidas, inambiguas y finitas que permite resolver un determinado problema computacional. Eso todos nos lo sabemos de memoria, nos lo dijeron un montón de veces. Lo que sucede es que eso tiene un colorario y es que un determinado problema computacional puede ser resuelto por diversos y en realidad por infinitos algoritmos. Y ahorita vamos a hacer una prueba muy sencilla de eso. Pero primero les quiero decir lo siguiente. A lo largo del curso vamos a desarrollar una cantidad de ejercicios. Mi recomendación es paciencia para los que ya saben lo que hay que hacer y lo hacen de una, y concentración para los que se sientan perdidos. O sea, yo voy a dar el tiempo para que todos lo hagamos. Si yo terminé muy rápido, tenga paciencia, se queda ahí sentado. Y para el que se está demorando, tranquilo, le vamos a dar el tiempo. Entonces la demostración que vamos a hacer es la siguiente. Ustedes son muy nuevos en la universidad, creo. Entonces no les tocó la primera maratón de programación que hicimos aquí hace N años. En esa maratón de programación, uno de los primeros ejercicios que salía era este. Listo, entonces, ¿por qué salía en inglés? Simplemente porque lo traíamos de una plataforma de ejercicios, pero pues tampoco es que sea un nivel que no nos dé para entender. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver todos, ahorita van a sacar papel y lápiz, se llama números de calle. Listo, y lo pueden encontrar en internet como ACM 138. Básicamente dice: una programadora, un programador, no sé por qué a mí se me mete que es mujer, ahí dice she en alguna parte, vive en una calle cuyas casas están nombradas consecutivamente desde el 1 hasta el final de la calle. Entonces, si hay n casas, las casas son 1, 2, 3A, n-1, n. Todas las tardes salía a caminar con el perro y escogía una de las dos direcciones, o me voy para la izquierda o me voy para la derecha de la casa donde ella vive. Y hace un ejercicio. Cada que va pasando por una casa, va sumando el número de esa casa, partiendo obviamente desde 0 cuando sale de la suya y no contando la suya. Y cuando sale para el otro lado, hace exactamente lo mismo. Entonces ella se dio cuenta que en algunos casos la suma le daba exactamente igual. O sea, sumaba todos los números de las casas de la izquierda y le da un número. Sumaba todos los números de la casa de la derecha y le da otro número. Listo. Entonces, todo eso es como el contexto del ejercicio simplemente. En realidad, lo que nos interesa es este enunciado, y es: hagamos un algoritmo para que, dada una cantidad entera, obviamente, de casas en una calle, determinar el número de la casa que satisface la condición. Listo. Entonces, si hay n casas, que me diga la casa que satisface la condición es la sexta. Quieren decir que si salgo para la derecha me suma una cantidad, y si salgo para el otro lado me suma exactamente lo mismo. O -1 si no existe esa solución. O sea, puede que yo salga para un lado y me dé una suma, salga para el otro lado y me dé una suma completamente diferente. Primero, ¿se entiende de qué se trata el ejercicio? ¿A alguien no le queda claro y lo repetimos? No, ¿qué parte? ¿O ninguna? Listo. Imagínense una calle como una hilera de casas. Y de izquierda a derecha las casas están numeradas 1, 2, 3 hasta la n. Listo. Alguien vive en una de esas casas. Si ese alguien sale hacia la izquierda y suma los números de las casas, le da una cantidad total. Y si sale para el otro lado, le da otra cantidad. Entonces la pregunta es, ¿de qué casa tiene que salir
para que esas dos cantidades sean iguales. Y si no hay ninguna casa que cumpla esa condición, decir que menos 1. Sí, listo. Papel y lápiz. Y tienen exactamente 4 minutos para resolverla. Tenemos esas n casas numeradas del 1 al n. ¿De qué casa tengo que salir yo de tal manera que esta suma sea igual a esta suma? Y si esa casa no existe, menos 1. O sea, la respuesta es un número entre 1 y n si la respuesta existe, o menos 1 si no existe. Y para que estemos bajo presión, ya se gastaron 1 minuto. Flor. Perdón, roof. O sail, sí. Pues estamos hablando de qué, de inglés, de Java o de qué. ¿Cómo? Pues en pseudocódigo. Eso no funciona. No. Porque usted lo que tiene que hacer es, la suma de estos números sea igual a la suma de estos números. Usted me está encontrando el punto medio. Estamos en la primera clase, entonces tenemos la gabela de que no nos dé, de que de pronto no nos dé de la mejor manera. Lo que no podemos es no hacer nada. Entonces todo mundo una solución. Muchachos, ¿listo? Se me olvidó decirles el ejemplo para que les quede más claro. Si n es 8, la respuesta es 6. ¿Por qué? Porque ¿cuáles están a la derecha del 6? 7 y 8. ¿Cuánto suma? 15. ¿Cuántos están a la izquierda del 6? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué cuánto suma? 15. Muestre.
Ah, no, no importa. lenguaje de código y ensamblado. Por allá metido también. Sí, entiendo. Yo sí le entiendo, pero eso no funciona. Si empieza a sumar desde el comienzo y empieza a sumar desde el final. Y cuando son iguales, entonces imprime acá está ahí. Ah, no, esta no. Acá hay la posibilidad. Pero acá es cuando llega. Es que usted está haciendo sumas parciales. O sea, usted suma este. O sea, este y ese. O sea, solo hasta aquí y solo hasta aquí. Luego solo hasta aquí, luego solo hasta aquí, luego solo hasta aquí, luego solo hasta acá. ¿Sí me entiende? Entonces siempre va a buscar números como simétricos. Pues esto, por ejemplo esto traduce en el número en que estoy parado, por ejemplo ahí. Entonces, por ejemplo aquí va a contar los mayores ahí y menores que n. Este va a contar de ahí, los menores, ¿me entiende? Hasta ahí. Sí. Y ya aquí, Ese sí funciona. ¿Ese sí funciona? Sí. Yo creo que está muy ineficiente. Listo, muchachos, para que podamos continuar, déjenlo ahí, en stand-by. Ahorita vamos a retomarlo. Listo. O sea, pero no se queden pues ahí dándole vueltas porque tenemos que avanzar. Volteen la hoja, quédense con la idea y ahorita lo retomamos. Nada más como por darle suspenso al asunto. Entonces, volviendo al tema de que un mismo problema computacional puede ser resuelto por infinitos algoritmos, resulta que esa característica es la motivación de este curso. Diseñar buenos, si no es que los mejores algoritmos para solucionar determinados problemas. Entonces, el problema que yo les puse, ¿cuántas soluciones tiene? Infinitas. Nosotros somos 40. Si yo les doy el tiempo suficiente para que lo terminen, le hagan prueba de escritorio, incluso lo codifiquen y verifiquen que está bueno, probablemente encuentre 40 soluciones distintas. Algunas pueden que varíen levemente en cómo definir las variables, en qué orden hice las cosas, si hice más, si hice menos, pero esencialmente todos son diferentes. En este curso vamos a aprender a diseñar buenas soluciones, pero más que buenas, prácticamente las mejores soluciones. ¿En qué sentido? En el sentido de la eficiencia algorítmica que ahorita vamos a aprender a medir. Dentro de los libros y referencias que les dejé la vez pasada, ustedes van a encontrar algunas citas de científicos, pues de personajes famosos en el campo de la computación que tienen que ver con eso que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, quizá el principio más importante para el buen diseñador de algoritmos es negarse a estar satisfecho. Si desean ser un buen diseñador de algoritmos, debe preguntarte siempre a manera de mantra, ¿se puede hacer mejor? Y esta, la primera solución que se nos ocurre, o la solución más obvia, generalmente no es la mejor. Y eso es lo que espero que quede demostrado el día de hoy. Entonces, siempre hablamos mejor algoritmo, pero algoritmo. Pero entonces, para poder tener esos juicios de valor, tenemos que tener una escala de medición común. Mejor no puede ser que es más bonito, mejor no puede ser que tiene menos líneas de código, mejor no puede ser que está hecho en un lenguaje X en vez de un lenguaje Y. Nosotros tenemos que definir con plena objetividad qué significa mejor o peor en el mundo de los algoritmos. Una forma, digamos que muy lógica de hacerlo, es por medio del número de operaciones básicas que debe realizar ese algoritmo dada una entrada de tamaño n. Devolviéndonos al ejemplo anterior, no es lo mismo si yo tengo 10 casas que si tengo 100 casas, que si tengo 1000 o 1.000.000 de casas. Entonces ese parámetro n para ese problema de alguna manera me dice qué tan grande es el problema. Listo. Otro ejemplo clásico, no es lo mismo ordenar un arreglo de 10 elementos que uno de 100, que uno de 1.000.000. Esa cantidad de elementos me determina qué tan complejo es el problema. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que un algoritmo es mejor o peor que otro si realiza menos operaciones básicas para ese mismo tamaño del problema? Listo. ¿Qué es una operación básica?
digamos que para no entrar en discusiones filosóficas, digamos que una operación básica es cualquier operación que tenga que ser el computador. Una asignación es una operación, una suma es una asignación, una lectura es una operación, un cálculo matemático es una operación, etc. Y nos vamos a dar cuenta después que de hecho esa noción de operación básica casi que después la podemos obviar. Un ejemplo de ello es, si pensamos en el algoritmo de ordenamiento select sort, ¿todo el mundo se acuerda del select sort? ¿Todo el mundo se acuerda de algoritmos de ordenamiento? ¿Qué hacen los algoritmos de ordenamiento? Yo tengo un arreglo desordenado y me lo ordenan. Ya. ¿Cómo lo hacía el select sort? ¿O cómo lo hace el select sort? Primera iteración, tiene todos los elementos del arreglo y busca uno por uno a ver cuál es el mayor. Y ese lo lleva a la posición 0. ¿De dónde lo lleva? Pues de donde esté. Listo, esa es la primera iteración. Segunda iteración, hace exactamente el mismo proceso, pero desde el índice 1 en adelante. Encuentra el mayor y lo lleva al índice 1. Tercera iteración, hace exactamente lo mismo, pero desde el índice 2. Encuentra el mayor y lo lleva. Digo mayor si estamos ordenando descendentemente. Si fuera ascendentemente sería el menor, pero es exactamente la misma cosa. Entonces eso es el select sort. Listo. Independiente de yo cómo lo haya codificado, si lo hice en Java, en C++, en Python, si me gasté muchas líneas, muy poquitas líneas, pensemos cuántas comparaciones tiene que hacer. Entonces, en la primera iteración, cuando yo encuentro el menor de todos y tengo n elementos, ¿cuántas comparaciones tengo que hacer? n-1, ¿no es cierto? Listo. Dejé fijo ese índice 0. Me voy para la iteración 2. ¿Cuántas comparaciones tengo que hacer? n-2. Tercera. n-3 y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que en el select sort la cantidad de comparaciones será n-1 en la primera iteración, n-2 en la segunda, n-3 en la tercera. En la última iteración, ¿cuántas comparaciones tendré que hacer? Una, ¿sí o no? Listo. Esto que vamos a hacer aquí lo vamos a ver mucho a lo largo del curso. Entonces, yo tendría que sumar todo esto para obtener la cantidad total de comparaciones, ¿sí o no? Así lo vemos muy raro. ¿Qué tal si lo vemos para el otro sentido? Sería 1 más 2 más 3, etcétera, hasta más n-1. ¿Sí o no? Es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cuánto vale la sumatoria de los números naturales desde el 1 hasta el n? O sea, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? Esto es n por n más 1 sobre 2. Me sorprende que nada más una persona lo diga porque eso lo ven por allá en series y sucesiones en cálculo. Listo. Si no me acuerdo dónde sale eso, muy sencillo. Piensen en los números del 1 al 100. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale la suma de todos los números del 1 al 100? Usted se va a embarar porque va a empezar. 1, 1 más 2, 1 más 3, ¿sí o no? Pero hay una forma, y eso es lo que quiero que veamos hoy, siempre hay una forma más sencilla de resolver el problema. En vez de sumar usted el 1 más el 2 más el 3, ¿por qué no suma? 1 más 100, ¿cuánto da? 101. 2 más 99, ¿cuánto da? 3 más 98, ¿cuánto da? 101, ¿sí o qué? Entonces es lo mismo, o sea, coja todos los extremos, hasta que va a llegar al 49 con el 50. No, pero ahí darían... Eso, 50 con 51, exacto. 50 con 51, 101. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Si 100 era el número, hicimos 50 veces 101, que eso es lo mismo a n por n más 1
sobre 2. Este es el 50, este es el 101. Ya, entonces para cualquier número n da esto. Yo le hice un ejemplo con el 100, pero la demostración matemática de esto es sumamente sencillo. Coja para cualquier número n y coja el 1 más el n, el 2 más el n menos 1, y así llega a esto. Pero resulta que aquí tenemos que sumar hasta el n menos 1, no hasta el n. Entonces, ¿qué hacemos? A este n réstele 1. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasa si aquí es hasta menos 1? Pues réstele 1 acá y réstele 1 acá. Este se convierte en n por n menos 1 sobre 2. Entonces, ¿cuántas comparaciones hace el select sort? N por n menos 1 sobre 2. Entonces, el select sort tiene que hacer otras operaciones. Claro, tiene que, una vez encuentre el menor, llevarlo a la posición 0. Una vez encuentre el segundo menor, llevarlo a la posición 1 y así sucesivamente. Pero digamos que esas operaciones son menos que el número de comparaciones. En realidad lo que tiene que hacer mucho es comparar. Entonces podríamos decir que el orden de complejidad del select sort está dado por este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumen, una forma de decir si un algoritmo bueno o no es contando cuántas operaciones básicas tiene que hacer. Listo, a más operaciones tengo que hacer, más malo, y a menos operaciones, más bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Suena como lógico, sí o no? Listo. Ahí está ese menos 1, pero ese menos 1 no le pongan cuidado. Bueno. Lo segundo que vamos a discutir en esta tarde es qué es la notación Big O. Entonces, para todos nos quedó claro, yo creo, que una forma de decir qué tan bueno es un algoritmo o no es a partir de la cantidad de operaciones. Lo que pasa es que esa cantidad de operaciones puede ser subjetivo, en el sentido de yo qué considero como una operación. Yo considero solo las operaciones, solo las comparaciones, o considero las comparaciones más las asignaciones, o las comparaciones más las asignaciones, más las operaciones que tengan que hacer matemáticas o lo que sea. Entonces ahí hay como cierta subjetividad de qué es una operación. Entonces, para eliminar esa subjetividad en la cuenta, existe la notación Big O. En los libros que tenemos en la bibliografía está como la explicación matemática de qué es lo que significa. Esta es una de las cosas que nosotros nos vamos a saltar para irnos a lo práctico, pues porque nos quedaríamos aquí un rato hablando de funciones, decrecientes, asintóticas, bla, bla, bla. Entonces, a nosotros que nos interesa de la notación Big O, si yo ya tengo esa función que me dice, dado el tamaño del problema, cuántas operaciones tengo que hacer, yo cómo estandarizo eso. Entonces, la notación Big O me dice, siempre haga estas tres cosas. Primero, considere el peor escenario. Listo. Si volvemos al ejemplo del ordenamiento, ¿cuál es el peor escenario? Que el arreglo del que yo parto esté completamente desordenado. ¿Sí o no? Porque ¿cuál sería el mejor escenario? Que ya esté ordenado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. Cantidad de operaciones, 0. Pero entonces el peor escenario es que esté completamente desordenado. Entonces, cada que nos enfrentemos a cualquier problema, pensemos qué es lo peor que puede pasar. En el caso de un algoritmo de ordenamiento, lo peor que puede pasar es que esté completamente desordenado. Segundo, vamos a realizar un análisis asintótico, es decir, nos vamos a enfocar solamente en valores grandes de n. Entonces, en el ejemplo de ordenar, no nos interesa ordenar 10 elementos, ni 100 elementos, ni 1000 elementos, porque para esa cantidad tan pequeña, cualquier algoritmo dura un pestañeo. Nos vamos a enfocar en valores grandes de n. Listo. Los ejercicios que vamos a resolver en esta clase no es ni para 10 números ni para 100 números, es para decenas de miles, centenas de miles, millones, millares de datos. Listo.
Y esta aseveración tiene una consecuencia que es lo que más nos interesa. Si yo solamente me enfoco en valores grandes de n, me olvido de los valores constantes y de orden menor. ¿Qué significa esto? Que si yo sé que esta es la cantidad de operaciones, un aproximado, y yo descompongo esto, esto daría n al cuadrado sobre 2 menos n medios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Si yo pienso en el sentido matemático de la ecuación y yo la grafico, eso va a ser una parábola, ¿sí o no? De esta función, ¿cuál es el término que más le aporta al crecimiento de esa función? Este cuadrado. Entonces ahí lo que me está diciendo es, olvídese de los términos de orden menor. Entonces básicamente olvídese de esto. Y para poder ser objetivos, olvídese de los términos constantes. Entonces olvídese de ese un medio. Por tanto, el select sort decimos en notación big O, que es O de n cuadrado. Entonces aquí estamos haciendo una cantidad exagerada de simplificaciones, pero el sentido de hacer esas simplificaciones es decir que el algoritmo select sort, a medida que crece el tamaño del problema, crece su tiempo de ejecución de forma cuadrática. ¿Listo? No nos interesa sino eso, de forma cuadrática. No nos interesa ese un medio, ni menos ese n medios, no. Cuadrática. ¿Qué significa eso? Que si yo paso de 5 a 10 elementos, lo que yo espero que se demore de más es un factor proporcional a 25. ¿Listo? ¿Por qué 25? Porque crecieron 5 en 5 datos, pero es cuadrático, entonces 25. Del mismo modo, si yo pasé de 100 a 200, lo que me interesa es que lo que se va a demorar ese algoritmo va a crecer en tiempo un factor proporcional a 10.000, que es 100%. ¿Listo? Entonces esa notación big O lo que me dice es, si usted crece un determinado valor, el tamaño del problema, ¿cuánto más se va a demorar su algoritmo en resolverlo? ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces nunca se nos va a olvidar, cuando alguien nos pregunte, ¿cuál es la eficiencia del select sort? ¿Cuál es? O de n cuadrado. Entonces, para complementar lo que acaba de decir, ¿cuál es la utilidad de esa notación? Entonces, lo primero es que no es un predictor. Si yo sé que eso en el cuadrado, yo no es que pueda decir, vea, eso se va a demorar 13.25 segundos. O sea, yo no tengo forma de hacerlo porque eso dependerá en qué computador lo estoy corriendo, bajo qué lenguaje, qué más está haciendo el computador, depende de muchas cosas. Lo que sí estoy diciendo con certeza es que si yo aumento el tamaño del problema en una cantidad n, el tiempo que se va a demorar va a aumentar n cuadrado. ¿Listo? Decimos entonces que un algoritmo es mejor o más eficiente que otro si su O es menor. ¿Listo? Si nosotros tenemos dos algoritmos y nos dicen el algoritmo A es O de n cuadrado, el algoritmo B es O de n, ¿cuál es mejor? O de n. ¿Listo? Si me dicen yo tengo un algoritmo X que es O de n cuadrado y tengo un algoritmo Y que es O de n factorial, ¿cuál es mejor? N cuadrado. Entonces, como los dudosos para responder van a tener que ir a repasar las funciones básicas, la función lineal, cuadrático, cúbico, exponencial, factorial, logarítmico,
para ver cómo crece. Listo. Entonces yo ahorita les voy a dar en todo caso un pastel, pero no está de más que hagan el repaso desde el punto de vista de las matemáticas. Esto que acabamos de discutir es como el bloquecito de Lego con el que vamos a trabajar durante todo el curso. Entonces quiero estar seguro de que todos lo entendimos. ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen la duda, no se queden con ella, que de aquí en adelante, si no entendieron algo, no me van a entender. Voy a confiar en ustedes, pues. ¿Se acuerdan del algoritmo Bubble Sort para ordenar? Entonces el problema es exactamente el mismo. Yo tengo un arreglo de n elementos desordenado y lo quiero ordenar. Listo. ¿Cómo funciona el algoritmo de burbuja para el que no se acuerde? Yo tengo mi arreglo. Este es el elemento 0, 1, 2, etcétera. Este es el n-2 y este es el n-1. Y burbuja lo que hace es comparar estos dos. Y el mayor lo pone a la derecha. En otras palabras, si este es mayor que este, lo cambia. Luego compara estos dos y hace lo mismo. Luego compara estos dos y hace lo mismo. Hasta que llega acá. Listo. En esa primera iteración, si considero una iteración irme desde este extremo hasta el de allá, finalmente, ¿qué hice? Me llevé el mayor de todos para la derecha. ¿Sí o no? Porque si siempre voy comparando así y siempre me llevo el mayor a la derecha, pues la consecuencia de eso es que el mayor de todos va a quedar a la derecha de todos. Listo. Segunda iteración, hago exactamente eso mismo, pero ya lo hago hasta aquí. Tercera iteración, hago exactamente eso mismo, pero ya lo hago hasta aquí. Y así sucesivamente, y me queda el arreglo ordenado. El pseudocódigo de eso es tan sencillo como esto de acá, que es lo que acabamos de discutir, pero en términos de 2 for. Listo. Mi pregunta para todos ustedes, tómense el tiempo, hagan el cálculo en sus cuadernos. ¿Cuál es la eficiencia del Bubble Sort en términos de la notación Big O? Para facilitarle la vida, ¿qué van a considerar como una operación? Si quieren, consideren cualquier cosa como una operación. Y todos tenemos que llegar a lo mismo. Que eso es lo que nos permite la notación Big O, tener una estandarización. Si quieren, consideren toda operación como una operación básica, o si quieren, consideren solo las comparaciones como una comparación básica. Y llegamos a lo mismo. No voy a recibir apuestas.
Díganme, ¿O de n qué? O de n cuadrado. ¿Quién dice otra cosa? Santiago, ¿usted qué dice? O de n cubo. Por allí me habían dicho otra cosa. ¿Usted qué dice? Listo, no se haga loco que usted me dijo O de n factorial. ¿Quién dice otra cosa? ¿Todo el mundo le dio algo de estos tres? Listo. Entonces, el análisis es prácticamente idéntico al del select sort. Piensen en esas comparaciones sucesivas. En la primera iteración, ¿cuántos elementos tengo que comparar? n-1, ¿no es cierto? Porque comparo el primero con el segundo con el tercero con el cuarto y así. Entonces en la primera iteración, n-1. Si en la segunda iteración hago exactamente lo mismo, pero llego hasta acá, entonces ¿cuántas hago? Esto menos 1. Entonces n-1 menos 1 es n-2. En la que sigue, n-3. Y así, en la última iteración, ¿qué voy a tener? Nada más estos dos valores. Entonces tendré una sola comparación. Si yo volteo esto, es exactamente lo mismo que ahorita. Sumatoria de igual a 1 hasta n-1 de i, que esto es igual a n por n-1 sobre 2. ¿Alguien me va a decir? Pero es que usted no solamente está comparando, está haciendo una operación por fuera del, por dentro del for más interno, pero por fuera del, una operación dentro del más externo, pero por fuera del más interno, y una por dentro de los dos. Listo. Eso es completamente cierto. Eso lo que significará es que al más interno le tengo que sumar una cantidad, entonces esto lo va a llamar más C1, y a este le tengo que sumar otro. Listo. Y hacer la descomposición. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Un término que me va a acompañar a n cuadrado, más un término que me va a acompañar a n, más un término que va a quedar constante. Entonces eso va a quedar así como a1n cuadrado más a2n más a3. Pero eso no importa, porque cuando lo llamo a notación big O, nos olvidamos de los términos menores y de los valores constantes. Por tanto, esto es igual a O de n cuadrado. Listo. ¿A alguien le queda alguna duda de por qué el bubble sort es O de n cuadrado? Entonces yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Un bubble sort o un select sort? En términos de eficiencia es lo mismo. ¿Que el profesor acabó de asegurar que se demoran exactamente igual? No, yo nunca dije eso. Puede que usted tenga 1000 datos, corra uno y corra el otro. Uno se demore, por decir alguna cosa, vamos a inventar un número, 800 milisegundos y el otro 900 milisegundos. Entonces, el profesor nos engañó, nos dijo que era la misma cosa. Sí, pero aumente o duplique la cantidad de elementos a ordenar. La cantidad de tiempo que se va a demorar debería de crecer cuadrático en los dos. Listo. En otras palabras, si yo grafico n versus tiempo de procesamiento de los dos algoritmos, pues uno debería ser así cuadrático y el otro debería ser así cuadrático. Entonces, cuando n es muy grande, la diferencia entre estos no importa. Listo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Preguntas hasta ahí?
Entonces, para que quedemos seguros de todo. ¿Se entiende cuál es la utilidad de la notación Big O? Sí. ¿Se entiende en términos de la notación Big O cuál es la eficiencia del select sort y del bubble sort? Nunca se nos va a olvidar. ¿Cuál es? O de n cuadrado. Listo. ¿Qué otro algoritmo de ordenamiento se acuerdan? Aparte del select sort y del bubble sort. ¿Cuál? Quick sort. ¿Qué más? Merge sort. ¿Qué más? ¿Uno que es con qué? Entonces esos dos algoritmos que acabaron de mencionar, Quick sort y Merge sort, lo vamos a ver más adelante en el curso. ¿Por qué? Porque la eficiencia de esos dos algoritmos es mejor que la de estos dos que acabamos de ver. Pero entonces ese es mejor, ya sí vamos a tener elementos para decir por qué. ¿Alguien se acuerda del insert sort? Listo, entonces se los dejo de tarea, que lo busquen, que calculen la notación Big O y ahorita les dejo algo adicional. Pero entonces, para que no digan que les quede viendo el ejercicio de los números de calle. Todo mundo o lo resolvió y lo resolvió bien, o tenía la idea y no le di tiempo suficiente de resolverlo, o se quedó en blanco. Listo, y espero que no sea lo último. Entonces, para todos los que lo resolvieron o que al menos tuvieron la idea y no les dio tiempo de escribirla, o están muy oxidados y no programan el rato y no se acuerdan ni cómo se escribe un for, pero tuvieron la idea, me van a decir a cuál de estos algoritmos se parece. Les dije como dato anecdótico que ese ejercicio lo puse yo en la primer maratón de programación hecha en la historia de la Universidad Nacional. De 15 equipos lo resolvió uno. En realidad lo resolvieron más, pero solo uno lo hizo de forma eficiente. Listo. Entonces, lo que a mí se me hubiera ocurrido, que es lo más trivial, es si n es menor que 3 no hay solución. Obvio, pues si hay una casa no hay izquierda ni derecha. Si hay dos casas no hay ni izquierda ni derecha. Y si hay tres casas la única opción es que sea la 2. Pero la 2 no es porque al lado izquierdo suma 1 y al lado derecho suma 3. Entonces de entrada, si n es menor o igual que 3, no haga nada. En caso contrario, haga para i desde 2 hasta n menos 1. Entonces cuando yo les dibujé aquí las casitas, entonces esta era la casita 1, 2, 3, 4, etcétera. Y esta era la casita n. Listo. Lo que a mí se me había ocurrido es, haga un for que vaya casa por casa. Pero obviamente no voy a ser tan bobo de empezar de la primera, porque a la izquierda de la primera no hay nada. Entonces mi punto de partida va a ser este. Y no voy hasta la última, porque a la derecha de la última no hay nada. Entonces voy a ir hasta la penúltima. Listo, entonces ese es el primer for. ¿Cuántos elementos hay ahí en la mitad? N menos 2. Y por cada uno, aquí lo que van a ver son estos valores. Por cada uno de esos, haga dos for. Uno que vaya hasta aquí y otro que vaya hasta allá. Listo, entonces si estoy en la casa 4, sume los primeros 3 y sume los últimos. Si estoy en la casa 8, sume los primeros 7 y sume el 9 para allá. ¿Sí o no? Y eso lo hago casa por casa. Y aquí tengo una suma 1 y una suma 2. Si la suma 1 es igual a la suma 2, es porque esa es la solución, y si no, busco en la siguiente casa. Listo, entonces eso es un for para la casa que estoy revisando, y por cada casa hago los dos for, el de la izquierda y el de la derecha. Si las sumas son iguales, devuelvo 1. Si terminé todo esto y nunca devolví ese valor, pues devuelvo menos 1.
Primera pregunta, ¿está claro que ese algoritmo funciona y hace lo que tiene que hacer? ¿Quién lo pensó así? Pero honestamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Bien, pero no les hubiera funcionado. Listo. ¿Por qué? ¿Cuál es la eficiencia de ese algoritmo?